¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Todos los viernes se lo digo, hoy se lo diré de nuevo con un profundo sentimiento. Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana, algunos de nosotros. Y se lo digo con un profundo sentimiento porque ha muerto una gran mujer, una gran actriz, Carmen Salinas, en México. Ayer por la madrugada me entero de la muerte precisamente de doña Carmen Salinas. Durante muchos años, usted lo sabe, y si no, se lo digo ahora. Yo trabajé en Televisa durante muchos años en México, y no fue una ocasión o dos ocasiones o tres ocasiones las que me crucé con Carmencita, con Carmen Salinas. Fueron muchas otras veces. Carmen, en esa época, para un servidor, pues era un sueño. Es decir, verla en los pasillos de la empresa donde trabajaba, saludarla, darle un beso. Y este cariño especial que tenía Carmen Salinas para todos nosotros, esta palabra, mijo, de verdad nos hacía sentir como eso, como un hijo. Carmencita siempre tuvo el tiempo, si uno le abría la puerta, para darle un consejo. Siempre tuvo el tiempo para preguntarle a uno cómo estaba. Era una mujer hipersensible, sumamente sensible. Percibía de inmediato las situaciones personales. No era solamente una actriz. Creo que para una generación de mis compañeros en aquella época, muchos entrañables, como Mauricio, por ejemplo, ahora que estaba Mauricio Islas, que somos más o menos contemporáneos, fue una figura materna dentro de esta industria que es tan cruel, ¿no? El encontrar un sustituto de la madre en Carmen Salinas dentro de esta empresa es una bendición. Así que no todos sobrevivimos la semana esa vez. Carmen fue una de las que se nos adelantó. Y desde aquí, mi querida Carmencita, por supuesto que en el cielo han ganado una madre. Y qué madre, qué madre. Descansa en paz, Carmen Salinas. Un beso y en algún momento te lo daré en persona. Iniciamos. Bien, después de haberme tomado este momento para recordar a doña Carmen Salinas, vamos a iniciar con el contenido del programa hoy, que también es sumamente lamentable, que también nos llena de luto, que también, desgraciadamente, le da un sentido trágico a mi frase de todos los viernes, porque no todos sobrevivieron la semana. Estoy hablando de lo ocurrido en Chiapas. Y por eso le pido que me acompañe con la etiqueta numeral Conclu Chiapas. El hashtag es Conclu Chiapas. Esa es la etiqueta, numeral Conclu Chiapas. A partir de este momento, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Una tragedia, le repito, que enluta no solamente a México, por supuesto, sino a la región. El gobernador del estado, que es Rutilio Escandón, dijo este viernes, informó que falleció una persona más tras el accidente entre estos dos camiones que se registró el jueves. Así que el total de muertos, imagínense ustedes, es de 55 ya, de acuerdo a esta información oficial por parte del gobernador del estado. 55 muertos. Las autoridades comunicaron que el exceso de velocidad parece haber sido la causa del accidente, en el que resultaron afectadas 150 personas, la mayoría de ellas de origen guatemalteco. Y aquí hago una pausa para las autoridades y su comunicado. Dicen las autoridades que el exceso de velocidad parece haber sido la causa del accidente. No. La causa del accidente es la emigración. Son todos los migrantes que forzados huyen de su país. La causa del accidente es la incapacidad de los estados de darles oportunidad y ofrecerles una vida digna, con acceso a la salud, a la educación, a la seguridad.
La causa del accidente es la falta de controles en las fronteras entre México y Guatemala. La causa del accidente es la falta de trabajo para detectar, detener y castigar, de acuerdo a la justicia, a los coyotes, a los traficantes de personas. Esa es la real causa de este accidente. Quieren ahora minimizar esta tragedia a un exceso de velocidad. Sí. Si todo esto que yo le he dicho ahora existiera, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, porque no habría 150 personas arriba de un camión. No habría. Vamos a dejar las cosas bien claras, porque estos comunicados distraen completamente del origen real de tragedias como esta. Y hablan todas, ¿no? Todas las autoridades. El comandante de la Guardia Nacional de México explica cómo fue el recorrido del vehículo que llevaba a los migrantes. Aseguró que no había pasado por ningún puesto de revisión, que es zafándose de cualquier culpa, ¿no? Escúchelo. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por La Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad, en las cuales los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Ahora sí lo tienen todo detallado, ¿no? Ahora sí tienen detallado que estaban en San Cristóbal de las Casas, que estaban en casas de seguridad, que había traficantes de personas. Ahora sí lo tienen todo detallado. Ese es el gran trabajo que se hace en México con este tema, en la frontera. Este es el gran trabajo que hicieron previo a una tragedia que se puede haber evitado si estos datos nos hubiera dado la propia autoridad antes, anunciando la detención de estos traficantes de personas. Esa es la realidad. Por más que la quieran ocultar, incapacidad por parte del Estado. Vamos con Belén Zapata. Ella está informándonos precisamente desde Chiapas. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Así es, ha caído la noche ya aquí en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, a donde han sido traídos los sobrevivientes de este trágico accidente. Más de 100, en su mayoría centroamericanos y más específicamente guatemaltecos, que hoy son atendidos en diferentes hospitales de esta capital. Y como bien has recapitulado, Fernando, las autoridades hasta ahora han señalado como una de las principales causas de este accidente el exceso de velocidad, algo que han confirmado algunos testigos que presenciaron este momento. Vamos a escuchar a algunos de ellos que nos compartieron su testimonio. 45 sacamos ahí y no ajustaron las bolsas blancas todavía, no ajustaron la bolsa blanca todavía. Si al caso 20 bolsas nada más había, y como la gente estaban tomándole grabaciones y todo eso, y hay a veces la verdad daba lástima de mirarlo porque cómo estaba. El tráiler venía muy recio, fuerte, exceso de velocidad. Más o menos por ahí empezó la caja de ladearse, pasó hasta el poste de luz y luego la caja, el tractor dio con el puente peatonal, pero al impacto se salió el tractor y dejó la caja impactada ahí, donde hubo muertos en cantidades. Las autoridades han confirmado también que el conductor del tractocamión huyó. Hasta ahora se desconoce su identidad y tampoco se conoce su paradero. Estos migrantes habrían abordado este tractocamión en el municipio de San Cristóbal de las Casas, unos kilómetros más adelante, a unos kilómetros de llegar aquí a la capital Tuxtla Gutiérrez. Lamentablemente se volcó este vehículo, dejando sin vida a 55 migrantes que hoy
están en proceso de ser identificados y también de iniciar el proceso de la deportación. Sobre esto habló el canciller guatemalteco Pedro Borolo, quien estuvo de visita en Tuxtla Gutiérrez esta tarde para dialogar con algunos de los sobrevivientes, y antes de trasladarse a la Ciudad de México nos compartió el siguiente comentario. Esperando y haciendo todo el esfuerzo de parte del gobierno de Guatemala conjuntamente con el gobierno de México para que estos tristes y lamentables sucesos no vuelvan a darse. Vamos a perseguir a todos los coyotes y todas las personas que están involucradas en estos lamentables sucesos. Estamos todavía pendientes de saber cuáles y quiénes son los guatemaltecos y si algunos de ellos son fallecidos, ya que muchos de ellos no venían identificados. Sabemos que hay otras nacionalidades también, por lo tanto vamos a ser cautelosos y prudentes en el manejo de la información. Recordemos que son vidas humanas y que hay familiares muy pendientes, muy preocupados de las personas que se encuentran acá, por lo tanto tenemos que darle un tratamiento humano como corresponde. Fernando, entre los migrantes se encontraban no solamente de nacionalidad guatemalteca, también de Honduras y incluso se habla que pudiera haber algún mexicano que hasta ahora no se ha confirmado. Los representantes de gobiernos centroamericanos se han reunido esta noche con el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, precisamente para dar seguimiento a esto que ya comentaba el canciller guatemalteco, la persecución de estas bandas de criminales que durante muchos años han traficado lamentablemente con migrantes. Escuchemos el mensaje esta noche del secretario de Relaciones Exteriores en México. Cada país asumirá la investigación en su territorio y además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir del día de hoy, a fin de presentar a la brevedad resultados a los deudos y a la opinión pública en general. Este mecanismo está abierto a todos los países de la región y ya cuenta con el respaldo de Guatemala, de Ecuador, de los Estados Unidos de América, de Honduras, de México, de Nicaragua y de la República Dominicana. Los países de la región reiteramos nuestro respaldo a la migración segura, ordenada y regular, y reiteramos nuestro repudio a la acción de las redes criminales internacionales de tráfico de personas. No permitiremos la impunidad. Fernando, parte de la información que se ha registrado a más de 24 horas de que ocurrió este muy lamentable accidente. Fernando. Belén, muchísimas gracias por la información. Está en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste mexicano, estado fronterizo con Guatemala precisamente. Gracias, Belén. Buenas noches. Muy buenas noches. Le comento algo para que tenga una idea de la topografía. Cuando estamos hablando de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el trayecto de ida o vuelta hacia San Cristóbal de las Casas es sumamente sinuoso. Es muy complicado el manejar a través de estas carreteras. Son carreteras muy angostas, con muchas curvas y con pendientes muy importantes. Se lo digo porque conozco perfecto el estado, como lo conozco, viví muchos años en Chiapas, y es ya de por sí difícil y riesgoso manejar a través de estas carreteras que conectan la capital con San Cristóbal de las Casas, en donde usted debe recordar se dio el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero este dato es importante para entender pues, qué tan difícil o complejo es trasladar a 150 personas arriba de un camión en una carretera delgada, sinuosa y solamente de ida y vuelta, un solo sentido. Es decir, esto no es una superautopista con 3 o 4 carriles, no, es ida y vuelta, nada más. Vamos a hablar de este tema que tiene muchas aristas, la mayoría de ellas tratando de esconderse en las declaraciones de las diferentes fuentes oficiales de México y de Guatemala. Hablamos con un invitado.
Le doy la bienvenida a Ana Lorena Delgadillo Pérez. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Algo que no sé si se lo podemos atribuir a México y a Guatemala. Digo lo del Estado de Derecho. Pero bueno, le doy la bienvenida a Ana Lorena. Gracias por acompañarme. Fernando, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que terrible, ¿no? En el Día de los Derechos Humanos encontrarnos con noticias como estas. Es espantoso, es espantoso. Además es vergonzoso. Ana Lorena, son décadas, porque tengo que decirlo, como periodista yo tengo memoria, tal vez la gente no la tenga y seguramente tú también, porque estás enfocada en estas cosas, pero son décadas de dar este tipo de noticias. Décadas de hablar del transporte por parte de coyotes, de migrantes que tuvieron un accidente y han muerto, otros que los dejaron dentro de un vehículo encerrados y murieron por asfixia, de las formas que se te ocurra, y tú lo sabes, hay registro. Pero son décadas y nadie lo arregla. Después escuchamos estas declaraciones huecas, como siempre, en las que se solidarizan, en las que dicen que darán el apoyo, en las que dicen que los estados están colaborando, que serán las investigaciones pertinentes. Y esto sigue ocurriendo, Ana Lorena. Es un insulto en el ámbito del Estado de Derecho, es un insulto en cuanto a los derechos humanos, los derechos de los migrantes, y es un insulto también a la inteligencia para quien piense que los estados tienen las capacidades para hacerlo. ¿Coincides tú con este pensamiento? Yo sé que es duro, pero esto es una realidad, Ana Lorena, ¿o no? Es muy real porque fíjate que me estaba acordando, Fernando, la última vez que conversamos contigo fue con la masacre de Camargo de este año. Te acordarás, y ahí conversábamos que el resultado de estas muertes, de tener políticas migratorias que matan, tiene que ver con el endurecimiento de las fronteras que ha habido en México, con el muro que México ha construido, digamos, haciéndole el caldo gordo a Estados Unidos con toda la detención de migrantes, pero que también tiene que ver con la militarización que ha habido a partir de los acuerdos migratorios. Tú recordarás que conversamos también sobre la declaración conjunta que firma este gobierno, esta administración de Andrés Manuel López Obrador en julio de 2019 con Estados Unidos, que trae como consecuencia la militarización de las fronteras. Y ahí dijimos muy claramente, Fernando, dijimos, esto va a traer como consecuencia que las personas migrantes van a tener que viajar por rutas más peligrosas, en condiciones más peligrosas, ¿no? Y que desafortunadamente no hemos visto a los gobiernos realmente investigando ninguno de los casos de las grandes tragedias de migrantes. Masacre de 72 migrantes, no hay una sola persona sentenciada. Caso de fosas clandestinas de San Fernando, no hay una sola persona sentenciada. Masacre de Cadereyta, masacre de Güemes, y no paramos de contar. Hemos escuchado las declaraciones del gobierno donde dicen, vamos a perseguir a los coyotes. Claro que hay redes del crimen organizado, pero nadie ha dicho, Fernando, que también van a perseguir a las redes coludidas de los estados que son parte de esto. Porque si esto está sucediendo es porque tenemos estados cómplices, autoridades cómplices, que dejan pasar, que no quieren ver o que son parte también de este crimen organizado transnacional. Lorena, es que te entiendo perfectamente. Es imposible que 105 seres humanos pasen inadvertidos cuando han cruzado la frontera de Guatemala a México, cuando se han concentrado en un lugar como San Cristóbal de las Casas, cuando los han subido a un camión. Es imposible que no haya una colusión por parte del Estado, ya sean autoridades locales o incluso, y lo digo con toda responsabilidad porque no tengo cómo comprobarlo, esto es una mera suposición, por autoridades federales. ¿A quién me refiero? A la mentada Guardia Nacional, Ana Lorena. Es decir, ¿cómo puedes pensar que 105 personas van a pasar desapercibidas? Es imposible. No puede ser, porque además, mira, o sea, como conversábamos con colegas, nosotros sacamos un comunicado ayer con cerca de 50 organizaciones que están en la región, que están en el terreno, y lo que conversábamos es que esas carreteras, nosotros hemos estado también hace unos meses por allá, están llenas de retenes, Fernando. O sea, está la Mesilla, y digamos, el puente fronterizo de Trinitaria, los puestos de control de Comalapa, Comitán,
está la caseta de cobros de Chapa de Corzos. Entonces es como muy difícil que esto haya pasado sin que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, hemos dicho hasta el cansancio, la colusión que hay del Instituto Nacional de Migración. No se le ha querido tocar un solo pelo al Instituto Nacional de Migración en las responsabilidades. Ni siquiera tenemos noticia que en el caso de Camargo, donde sabemos claramente que había también participación de alguna manera del Instituto Nacional de Migración, se haya investigado. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esta criminalidad? ¿Cómo vamos a combatir esta violencia contra las personas migrantes si tenemos al propio Estado partícipe de la violencia? Y además, Fernando, con una tremenda impunidad. La impunidad en México supera el 95%. Entonces, ¿de qué forma se va a combatir esto? Si además, como lo dijimos también en febrero cuando hablábamos del caso de Camargo, esto está dejando un tremendo beneficio económico para las redes del crimen organizado. No se les ha tocado un pelo de los beneficios económicos que reciben de secuestrar, desaparecer y transportar migrantes. Entonces, ¿por qué van a dejar de hacer esto? Si están teniendo tremendos beneficios económicos que no han sido todavía ni investigados ni detenidos por el gobierno o por los gobiernos. Exacto, por los gobiernos, eso hay que decirlo. Lorena, Ana Lorena, voy a hacer una pausa. Quiero que hablemos de algo que a mí me irrita, me pone muy mal. Escuchar estos mensajes, me voy a enfocar en nuestro país, me voy a enfocar en Marcelo Ebrard, me voy a enfocar en las autoridades que hoy vienen a decir que la causa de este accidente fue el exceso de velocidad. Y ya lo decía yo en mi editorial al inicio. La causa de este accidente no es el exceso de velocidad. La causa de este accidente es todo lo que hay antes. Es la incapacidad de un Estado como el guatemalteco de ofrecerle oportunidad a sus ciudadanos, de ofrecerle seguridad, salud, educación. La incapacidad del Estado mexicano para controlar sus fronteras. La incapacidad del Estado mexicano para hacer la investigación en torno a los traficantes de personas, detenerlos e impedir que eso ocurra. El desplazamiento de guardias nacionales que no han podido controlar la frontera como lo había prometido Andrés Manuel López Obrador. Esa es la causa. Pero ¿por qué seguimos comprándole esta retórica a los gobiernos? ¿Por qué la seguimos creyendo? Perdóname, pero esto es revictimización. Y si estoy equivocado, me lo dices después de la pausa. Escuchar a Marcelo Ebrard hablar como habló es revictimizar a estas 55 almas que han muerto por buscar un futuro mejor. Hablo con Ana Lorena Delgadillo Pérez después de la pausa. Bueno, sigo hablando con ella. Ya regreso un momento. ¿Con quién viajabas? Pues a ver, no sé, es que yo solo vengo solito. ¿De dónde eres? Soy de Guate. ¿De qué parte? De parte Chichi. ¿Cómo te sientes? Solo siento unos poquitos dolor por ahí. Sí. Solo eso nomás. ¿Estás lesionado? ¿Te duele algo? Estoy de vuelta, estoy con Ana Lorena Delgadillo Pérez. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Algo de lo que parece se carece mucho en la región. Ana Lorena, te decía yo, escuchar a Marcelo Ebrard, a mí me parece el mensaje, la retórica, me parece que es una revictimización, sobre todo cuando se trata de minimizar todo a un tema de exceso de velocidad. Cuando hay un trasfondo espantoso, hay un trasfondo asqueroso, hay un trasfondo de mafias. ¿Lo tenemos que interpretar de esa forma? ¿Te parece? Sí, absolutamente. Creo que no solamente es el exceso de velocidad lo que causó este accidente, sino el exceso de corrupción y el exceso de impunidad que existe en nuestro país. O sea, el pensar que son responsables las personas por querer salir de su país. O sea, hemos visto algunos tweets que sugieren eso, ¿no? O sea, pues miren, esto es lo que les va a pasar en el camino, entonces no salgan. Y yo creo que ahí es también como un mensaje a las autoridades para decir, tienen realmente que repensar las políticas migratorias y tienen que repensar cómo
se brindan otras oportunidades en los países de origen. O sea, ahora vemos que últimamente se reinstala el programa Quédate en México, se reinstala también este programa que se llama Sembrando Oportunidades, y está muy bien. Yo creo que está muy bien el hecho de que haya oportunidades en los países de origen para que puedan tener trabajo digno, pero la pregunta es, Fernando, ¿de qué te sirve a ti tener un trabajo donde vas a tener ingresos si vas a ser tomado por el crimen organizado? Si nuestros territorios, en muchos de ellos, están tomados por crimen organizado o por las pandillas en Centroamérica, y entonces tener una ganancia o tener digamos, un beneficio económico también representa un riesgo para estas personas. Si tú escuchas las declaraciones, la mayoría dicen, bueno, pues es por falta de oportunidades de vida digna. No están hablando de un grave problema que tenemos en la región en el tema de seguridad, en el tema de impunidad y en el tema de la falta de gobernabilidad para una vida digna. De eso no están hablando. Y tampoco están hablando, cuando hablan de los coyotes, no hablan de las autoridades coludidas. Entonces, la pregunta para los gobiernos es, ¿por qué no quieren tocar los temas de fondo? ¿Por qué no quieren hablar de que las familias se ven forzadas a salir de sus comunidades también por un tema de seguridad y de impunidad, y que también estas redes existen porque los propios estados, las autoridades son parte de las mismas, Fernando? Efectivamente, y además es que no es nada más el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un puesto de trabajo, es también la inseguridad. A veces salen huyendo por la persecución de las maras, de pandillas, de grupos criminales. Y te voy a decir algo, Ana Lorena, es que sembrando arbolitos, no vamos a salvar a toda esta gente. Porque primero, y esto habría que decírselo a Andrés Manuel López Obrador para que lo sepa, y a Joe Biden ahora que ya les está soltando billete para el programita, primero habría que eliminar toda la siembra de droga que hay en zonas como, por ejemplo, Chiapas, para que entonces esta gente pueda sembrar arbolitos sin ser perseguidos, porque están ocupando un espacio que bien puede ser explotado sin ningún problema por aquellos que se encargan de sembrar marihuana, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los temas. O vámonos a Guerrero, a ver si hay alguien va a poder sembrar arbolitos, ¿no? Que ese es otro de los temas. Me parece que son excusas muy tibias y muy insultantes, Ana Lorena. El problema aquí es, no lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, me queda claro. No lo va a hacer tampoco Marcelo Ebrard, no lo va a hacer el presidente Yamatei en Guatemala. ¿A quién pueden acercarse o quién debe meter las manos en esto? ¿Naciones Unidas? ¿Amnistía Internacional? ¿Quién podría meter la mano y el hombro y lo que se tenga que meter, Ana Lorena? Mira, yo creo que primero es muy importante que nosotros estemos conscientes, porque también, digamos, el tema de la criminalización de los migrantes se da en la propia sociedad. O sea, las personas salen porque lo necesitan, porque no tienen otra opción. Nosotros también migramos hacia Estados Unidos por esa necesidad que tenemos, incluso de sobrevivir en México. Hay territorios en el Estado mexicano tomados por el crimen organizado. Me parece que lo primero es tener una conciencia nosotros como ciudadanas y ciudadanos de que las personas se ven obligadas a migrar y que no, muchas veces esto no es una opción, sino que es la última salida. Pero también, Fernando, me parece que lo que hay que insistir es que toda esta violencia termina por afectarnos a nosotros mismos como mexicanas y como mexicanos, porque esta violencia se da porque existen estas redes que están operando a lo largo del país, donde también hay víctimas que son mexicanas y de otros países. Si seguimos teniendo instituciones que al interior están corrompidas, por ejemplo, nosotros recientemente acabamos de poner una denuncia bastante fuerte en contra del área de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, porque creemos que mientras estas instituciones tengan al interior servidores públicos que están cometiendo delitos, pues difícilmente van a combatir el crimen organizado. Entonces, una parte importante es que nosotros exijamos que las autoridades realmente hagan su trabajo, que veamos que tienen que rendir cuentas, y lo otro es que también tengamos esta solidaridad con las personas que se ven obligadas a migrar. Yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo han visto cruzar migrantes por sus ciudades, y es también tener como esa empatía de que también nosotros migramos y requerimos tener esa parte de empatía, pero sobre todo alzar la voz. No podemos quedarnos tranquilos ante estas tragedias. Hay que exigir que haya condiciones de vida digna, hay que exigir que haya un tránsito seguro, y sobre todo hay que exigir que pare la impunidad en estos casos. Indolentes. Yo te voy a decir una cosa, son indolentes e ignorantes, porque
dentro de la propia República Mexicana, lo que pasa es que ahí no cruzan fronteras entre Guatemala y Estados Unidos. Hay millones de personas que deciden cambiar de estado, ¿no? De estado dentro del país, solamente por los índices de violencia que tienen que enfrentar en sus lugares de origen. Ahí de eso no se habla, porque bueno, como es dentro de territorio nacional, pero hay muchos ignorantes e indolentes que no lo entienden, ni lo ven, ni lo quieren ver. Ana Lorena, te mando un abrazo, mil gracias, de verdad. Yo creo que no te veo ya, así que feliz año, gracias por tu trabajo. Espero que este próximo 2022 nos acompañes mucho más y que se siga avanzando en la justicia y el Estado Democrático de Derecho. Gracias, Ana Lorena. Hasta luego, buenas noches. Gracias por el espacio. Gracias, Ana Lorena Delgadillo Pérez. A una pausa, voy a regresar a hablar con el padre Barceletti, quien es de la Casa del Migrante, de Guatemala y El Salvador. Imagínese usted lo que no habrá visto y lo que no sabe. Ya vemos. Venía a exceso de velocidad, eso sí me manifestaba una de las personas que llevábamos. Y pues bueno, lamentablemente pues ahí está el resultado, ¿no? Perdió el control. ¿En este accidente? Sí, sí hay menores de edad. ¿Cuántos? No sabemos, todavía se está haciendo ahí, los peritos están ahorita haciendo el conteo, el levantamiento y la selección de tipo de ¿Que venían víctimas. dos trailers, dicen? No, bueno, nosotros aquí, como ustedes pueden observar, solo es un tráiler, una caja, no sabemos si tuvo alguna maniobra que lo hizo perder el control. Le doy la bienvenida ahora al padre Mauro Barceletti, que es director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador. Ya lo veía usted, según las autoridades, 98% de los que iban en este camión serían de origen guatemalteco. Padre, buenas noches, gracias por acompañarme, bienvenido. Sí, muy buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Una terrible tragedia, padre Barceletti, pero me imagino que usted la vive a diario y de cerca en la Casa del Migrante. ¿Qué es lo que le dicen a usted como principal motivo para decidir arriesgar su vida de la forma en que lo hacen? Primeramente, quiero decir que estamos todos consternados por esta tragedia que enluta Guatemala, los 48 guatemaltecos y demás ciudadanos de otras naciones. Queremos externar nuestra solidaridad a las familias que hoy perdieron sus seres queridos. Justamente nosotros vivimos en un contexto muy violento en América Central, tanto Guatemala, Honduras, El Salvador, y es por ello que una gran cantidad de personas arriesgan su vida para salvar su propia vida, porque tienen que salir por las maras del crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad que impera en esta región. Y es justamente en este contexto que hoy, una vez más, estamos acumulando una tragedia más, la de San Fernando de 2010 con 72 migrantes, la masacre de 2020 de 16 guatemaltecos y también la desaparición de miles de niños y niñas en la frontera México y Estados Unidos. Es un drama que nosotros vivimos a diario en las casas del migrante en Centroamérica, en esta ruta más grande que tenemos de migración del mundo. Padre, quiero preguntarle si de alguna forma ustedes reciben apoyo, sienten apoyo, o al menos les dan una llamada telefónica por parte del Estado. ¿Les dan algo? ¿El Estado se preocupa por el trabajo que ustedes hacen? Bueno, quiero decir que prácticamente no existe un apoyo directo al trabajo que hacemos por parte de los estados, porque justamente nosotros estamos atendiendo a las personas directamente de una forma humanitaria, integralmente. Esas personas desplazadas, víctimas de la violencia, solicitantes de refugio, tanto Guatemala y El Salvador. Pero también lo que estamos viendo es que a partir del momento en que se inician las caravanas 2018, esas tragedias han aumentado y los gobiernos no han construido una política migratoria de gobernabilidad de las migraciones en el marco de los derechos humanos internacionales.
porque justamente hay muchos derechos humanos, pero los gobiernos prácticamente no los toman en cuenta, no son parte de la agenda política de los estados, los derechos humanos, y es por eso que llegamos a estas situaciones de masacre en donde miles de personas están perdiendo la vida debido a todas las restricciones migratorias en las fronteras. Aquí también quiero decir que existe una corresponsabilidad de parte de Estados Unidos, porque justamente cada vez más está corriendo la frontera hacia el sur, y correr la frontera hacia el sur, prácticamente tenemos más muertes de personas, más violencia y realmente la impunidad también que impera dentro de las autoridades, la corrupción que existe en la frontera México, Estados Unidos, Guatemala, México. Entonces, todo esto genera un caos tremendo para que las personas tienen que sobrevivir y luchar en este caos para poder salvar su vida. Usted lo dice muy bien, hay una corresponsabilidad, en este caso de Estados Unidos, pero creo que es una corresponsabilidad integral, padre. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted este acuerdo que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México con Estados Unidos para que esperen en territorio mexicano sus trámites migratorios, sus solicitudes de asilo? Es decir, esto que fue implementado en 2019 con Trump y que fue tan criticado por los demócratas, y hoy es la misma norma, es la misma regla, así que están en las mismas. ¿Qué le parece a usted esto por parte del Estado mexicano, por ejemplo? ¿Beneficia o empeora la situación? Bueno, justamente es una actitud inhumana de parte del gobierno mexicano y también del gobierno norteamericano, y también la aceptación, y porque prácticamente los gobiernos de Centroamérica se hicieron mudos en este contexto, porque son personas que tienen que quedarse en México y esperar una determinación del gobierno norteamericano para que puedan solicitar la protección internacional. Y esto realmente viola los convenios y tratados internacionales en materia de protección internacional. Eso nosotros no estamos de acuerdo. Siempre hemos dicho que México es el buen alumno de Estados Unidos porque hace todo lo que quiere Estados Unidos y no respeta los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, y es por eso que nos encontramos en esta situación. Por ejemplo, la Comar en Chiapas está cerrada y las personas no pueden más solicitar protección internacional. Ese es un problema muy serio porque justamente existe oportunidades para las personas, pero los estados no dan esas oportunidades para que las personas puedan acceder a la protección. Lo ha dicho muy claro el padre Mauricio Vercelletti, ¿eh? Es un tema de Estado, de incapacidad de los estados. Voy a hacer una pausa, padre, de regreso y seguimos hablando en un momento. Ya ven. Estoy de vuelta con el padre Mauro Vercelletti, director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador. Padre Vercelletti, pensaba yo, desde el punto de vista humanitario, ustedes finalmente, la Casa del Migrante y diferentes casas de migrante que hemos contactado, están cargando con toda la responsabilidad de un Estado. De ser así, entonces, creo que deberían ser tomados en cuenta como guía para poder estructurar al menos una red que dé protección a los migrantes. ¿Le parece que esta podría ser una buena iniciativa si algún Estado tuviera la decencia de acercarse a ustedes para integrarlos en algún plan de gobierno? Este es el gran sueño que tenemos, que los gobiernos realmente colaboren, quien da la asistencia humanitaria y defiende los derechos humanos de las personas migrantes, porque muchas veces los gobiernos nos atacan a nosotros porque hacemos esta atención humanitaria y defendemos el derecho a migrar como un derecho humano fundamental, porque justamente el derecho a migrar se da cuando los estados no cumplen con sus responsabilidades políticas en crear y construir políticas públicas de defensa a la dignidad del ser humano y dentro del marco de los derechos económicos,
políticos, sociales, culturales y ambientales, porque cada vez más estamos siendo ahogados por un sistema en el cual las personas no tienen las oportunidades de desarrollarse en su propio país. Y esto realmente genera esas grandes migraciones o esos grandes flujos migratorios a nivel nacional, regional e internacional que van a buscar oportunidades en los países desarrollados. Yo creo que aquí tiene que haber una corresponsabilidad entre países desarrollados, personas que tienen el poder económico, grandes empresas, empresarios, para que realmente tenga una visión social de la economía para el bienestar social de la población, para que todos puedan vivir en nuestra casa común y no tengan que arriesgar tanto sus propias vidas. Y también creo en ese sentido, sumándole a lo que ha dicho el padre Vercelletti, que debe haber una agenda política que ponga como prioridad, al menos en Centroamérica, que es evidente, el tema de los migrantes. Bueno, pues padre Mauro Vercelletti, mil gracias por haberme acompañado, gracias por su apoyo y trabajo en favor de los migrantes. Le mando abrazo y que pase un excelente fin de año. Gracias igualmente a todos aquellos que nos escuchan a través de CNN. También deseo feliz Navidad y próspero año nuevo y sigamos en esta lucha sin fin. Así será. Gracias, padre. El padre Mauro Vercelletti, director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador. Hago una pausa. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio, en conclusiones no lo vio, es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No todos, lo veo el lunes. Gracias.